de ese mundo. O sea, no quiere decir que la política no pueda ser racional. De hecho, las decisiones políticas todas tienen un componente racional. La razón fundamental es que uno, cuando tiene que tomar decisiones políticas, normalmente tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, la subjetividad de las masas frente a un posible cambio. ¿Cuántos temas los candidatos no se animan a hablar simplemente porque es políticamente incorrecto o por miedo que la gente no te vaya a votar o se asuste de lo que estás proponiendo? Que recordar la campaña anterior, por ejemplo, cuando Vázquez dijo no se gana una campaña diciendo que se van a aumentar los impuestos. De hecho tenía razón, no lo dijo, aunque igual lo hizo. Y además juegan otros intereses, podemos decir corporativos, en fin. Ahora, ¿cómo juntar estos dos mundos? ¿Cómo tratar de utilizar la ciencia para que la política tenga sentido? Para que la política tenga otra dimensión más racional. La ciencia tiene un mecanismo que lo desarrolló a través de los años, no se hizo de un día para el otro. La ciencia es la herramienta, yo creo que es la herramienta de transformación humana más grande de la historia. En tan solo 300 años de desarrollo se lograron abatir un montón de problemas de la humanidad. Y ha desarrollado un método autoconsistente que se llama la crisis y la renovación de los paradigmas. Esa lo describió por primera vez Thomas Kuhn, un filósofo y físico estadounidense. Y en ese método lo que se hace es, cuando el paradigma deja de tener sentido, se lo critica, deja de explicar la realidad, deja de servir para explicar la realidad, se lo critica y se lo suplanta por uno nuevo. Entonces, esa actitud reformadora es la que la política tendría que tener también con la sociedad, porque la realidad que tenemos todos está llena de problemas y hay que tener la valentía y el coraje para abordar esos cambios. Entonces, el rol de la política en todo esto debería ser, el rol de la ciencia en todo esto debería ser, y esto lo leí hace poco en un artículo, una metáfora muy interesante, es como si fuera un GPS. Si la ciencia nos tiene que decir dónde estamos. No tenemos que tener una tecnocracia en la que todo se base en datos técnicos, sino que debería ser como un GPS donde nos diga dónde estamos parados, qué problemas tenemos y cómo hacer para solucionarlos, cómo hacer hacia dónde queremos ir. La política tiene que decir hacia dónde ir y la ciencia le tiene que decir cómo ir. Tiene que ser el GPS de la política. Eso me parece que de alguna manera junta los dos mundos. El debate de hoy que presentamos es en primera instancia, tiene dos partes. Uno es referido a las causas del cambio climático, que es un tema bastante popular de alguna manera, pero que hay una parte de la comunidad científica que no discute la existencia del cambio climático, es decir, el cambio climático existe. La cuestión es que lo que se discute son las causas. Si la causa es realmente causada por la contaminación, digamos por la acción humana, o tiene un origen digamos, en la propia naturaleza. ¿Bien? Entonces, bueno, voy a presentar a los caballeros que van a participar del debate. La segunda parte del debate es sobre las causas de los problemas en Uruguay, principalmente los problemas ecológicos que debemos enfrentar. Bueno, Eduardo Blasina es ingeniero agrónomo, consultor y analista, tiene 51 años, es 54 años, y 61 años, Richard Fariña, no se puede quejar de esa edad. Richard Fariña tiene 61 años, es casado, tiene una hija y es docente de paleontología. Y es docente de paleontología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Así que los dejo con los caballeros. Bueno, buenas noches. Qué calor que hace, ¿no? Y es mayo, y no hemos tenido ni un frío. No, para mí es un enorme placer estar aquí. Es un enorme placer además que política y ciencia se acerquen. Creo que es uno de los graves problemas de la política, el poco espacio que le ha dado habitualmente a temas científicos. Y es además para mí un placer enorme debatir con Richard, con quien nos conocimos hace
unos cuantos años en un congreso sobre Darwin, hablaba después de mí y ya ahí ya empezó a rebatir lo que yo decía, y discrepamos en fútbol, discrepamos amigablemente en música, aunque compartiendo la pasión por ambas cosas, y discrepamos en este tema. No sé si en un 100% discrepamos o en el énfasis que le damos, y claramente en este debate yo postulo o pongo a consideración que el cambio climático es un tema absolutamente central y debe ser un tema absolutamente central en un programa político, en la acción de un gobierno, en la acción de la oposición, en la discusión de la sociedad. Creo que es el gran tema de este siglo, y ojalá Richard Fariña tenga razón y estemos preocupados por algo que no es tan grave. Pero yo creo que si vamos al médico y nos dice que tenemos 37 grados de fiebre, pero nos dice que por 15 días más la fiebre va a seguir aumentando un poquito todos los días, pero que además cuanto más nos aumente la fiebre, más tendencia va a tener a aumentar, deberíamos estar preocupados, y más allá de cuál sea la causa, deberíamos hacer todo lo posible que esté a nuestro alcance para frenar eso. Entonces, creo que es válido preguntarse si esto tiene causa en un origen humano o tiene causas externas. Hasta donde yo sé, se han postulado varias causas externas. Por un lado, obviamente que el clima en el planeta Tierra ha cambiado a lo largo del tiempo, y ahí Richard seguro que está mucho más claro que yo en cuanto a las distintas alternancias de glaciaciones, periodo que estuvo más caliente que ahora, etc. La Tierra no gira siempre, no gira con la misma inclinación. La Tierra va como haciendo sus vibraciones. El Sol no calienta siempre a la misma temperatura, a veces calienta más, a veces calienta menos. O sea, evidentemente que la temperatura ha cambiado a lo largo del tiempo es un hecho. Todos lo que tenemos hijos hemos visto en la era del hielo parte 1, 2, 3, 4 y 5, y evidentemente sabemos que venimos de un pasado más frío. Entonces, bueno, por supuesto que es válido también decir, bueno, si la temperatura siempre ha variado, ¿por qué hacer tanto lío ahora? ¿No será esto un mecanismo por el cual los meteorólogos consiguen dinero para trabajar mejor remunerados de lo que estaban antes, y nos estaremos embarcando en un montón de gastos que no tienen sentido? Como factores humanos, yo creo que podríamos, en una cosa muy resumida, decir, bueno, hay emisiones de dióxido de carbono, que son en volumen las más importantes, que es lo que hacen todos los caños de escape de todos el 99,99% de los vehículos que pasen por aquí. El metano, que es lo que pone a nuestra ganadería y a todas las ganaderías en el banquillo de los acusados, porque cada vacuno tira 200 litros de sus flatulencias, principalmente lo que serían los erutos, 200 litros cada día. El metano tiene un efecto calentante 4 veces mayor que el del dióxido de carbono, pero está en una proporción mucho menor. Y hay compuestos derivados del nitrógeno que también son muy calentantes, aunque están el volumen de emisiones es bajo, pero por ejemplo podrían eventualmente poner en el banquillo los sistemas arroceros. Hay otras razones por las cuales en particular la agricultura está en el banquillo de los acusados. El talar selva para hacer agricultura o ganadería es un factor que genera calentamiento. La erosión es un factor que genera calentamiento. O sea que tenemos, si se quiere, una causa general por ser parte de la humanidad y por plantearnos un objetivo simple de no extinguirnos, por el cual preocuparnos, pero además como país agropecuario merece la pena que nos fijemos en esto, porque si no nos fijamos nosotros, los europeos seguro que se fijan y nos lo van a reclamar y nos lo van a exigir. Pero bueno, ciencia son datos, ¿no? En realidad lo que creo que todos deberíamos defender es un método de toma de decisiones en la política que sea basado en hechos, basado en lo que la realidad nos dice, basado en el empirismo, en el mayor empirismo que se pueda. Y bueno, ahí está la temperatura desde que se tiene
medición relativamente fiable, 1880, donde bueno, los últimos 4 años son los 4 años más calientes y este quinto va a entrar en el top 5 casi seguro. Ya venimos arriba, como percibimos, inclusive fuera de todo broma. Estos 5 meses son de temperatura por arriba de la norma. El récord de temperatura fue hace 2 años, cuando tuvimos un super niño que en abril de 2016 causó un desastre en las cosechas por exceso de lluvia. Entonces esto es 2016, 2017, 2018. Y bueno, y si hacemos una regresión, digamos, la curva nos da que calentamiento pareciera, a ver, estos son datos de la NASA, que bueno, podríamos considerar, o por lo menos yo lo considero como si esto fuera un juicio, diría, bueno, esto es una de las pruebas que presento que la temperatura va para arriba. Esta es la anomalía de temperatura en 2018. La anomalía de temperatura tiene una peculiaridad que hace que esto sea mucho más grave, que es donde más se está calentando. La Tierra no se calienta uniformemente, de hecho hay zonas donde vemos el tono celeste, es que es temperatura por abajo de lo normal, el tono rosado a rojo es temperatura por arriba de lo normal, y un factor que complica es que, sobre todo en el Ártico, el calentamiento es mucho más que el promedio. Y esto complica por 2 razones. Yo creo que lo que a mí por lo menos me genera mucha preocupación del cambio climático es que a más cambio climático, a más calentamiento, más calentamiento. En este caso por 2 cosas. Uno es, en la zona donde hay hielo y el hielo se derrite, el planeta pasa de un color blanco que rechaza los rayos del sol al tono oscuro del agua del océano que absorbe los rayos del sol. O sea que cuanto menos hielo, más energía solar absorbemos. O sea que cuanto más se derriten los polos, más nos calentamos. Y lo segundo es que hay una zona acá que es Groenlandia, pero todas estas zonas cercanas, que no es hielo que tiene mar abajo, sino que es hielo que tiene abajo lo que podría ser un bañado, es lo que se llama el permafrost. Cuando se derrite eso, se emite muchísimo metano, que el metano muchas veces que vamos a un arroyo y estamos en la orilla y vemos unos globitos que salen del fondo, habitualmente eso es metano que es fruto de la descomposición del limo. Ahí piso un terreno muy empírico, pero que si fallo ahí, después me pego. Pero básicamente el otro factor que hace que esto sea un circuito de retroalimentación positiva, es decir, que cuanto peor, es eso, que lo que se derrite y está en el agua cambia de color y absorbe más energía, y lo que se derrite y es sólido emite metano, y el metano es calentante. Entonces cuanto más se derrite el permafrost, peor. Eso es 2018. Este es el pronóstico para 2019. Este es Universidad de Columbia. Esto, por lo menos en las empresas agropecuarias de gran escala, estos pronósticos se usan, por poner referencia. Este es el pronóstico primavera. Nosotros estamos acá un poquito arriba de lo normal, pero esta zona del Ártico nuevamente se proyecta tremendamente desviada a más calor. Este es el pronóstico de abril. Esto se actualiza todos los meses. Tiene pronóstico de lluvia y de temperatura, y yo lo sigo hace años. Sigo más la lluvia que la temperatura, pero a la lluvia le pegan bastante. Y es un pronóstico, por eso decía, el 2019 va a entrar en el top 5 casi seguro, por lo que han sido estos primeros 4 meses y por lo que se está proyectando. Bueno, acá un paréntesis musical, pero este es parte de la tapa, del arte de tapa de mi disco favorito, el disco del 72, que se llama Cerca del Abismo, que justamente es un disco conceptual. Pero lo que me interesa como imagen es que yo creo que el calentamiento global es como estar en un bote cerca de una catarata, ¿no? O sea, al principio hay un poco de correntada, no nos calentamos mucho, igual será la correntada, será el viento, no pasa nada.
Pero a medida que nos vamos acercando, la correntada es más fuerte y llega un punto que por más que rememos para el otro lado, ya arrancamos tarde a remar y nos caemos. Y esa creo yo es la gran amenaza potencial que tenemos. Decir, bueno, esto seremos nosotros, no seremos nosotros, vamos a seguir con el petróleo que es bruto negocio. Los saudíes no van a querer frenar. Sacan el petróleo a $5, lo venden a 70, no van a querer frenar. Pero que cuando querramos frenar sea demasiado tarde. Eso es lo que mucha gente muy joven está viendo hoy en el mundo y está generando movilizaciones sociales en Europa tremendamente fuertes. Y yo no sé si esto es así al 100%, al 90% o al 10%, pero si es al 10% igual me parece inadmisible. Es decir, no nos subimos a un avión que tiene 10% de chance de caerse. Entonces no nos podemos quedar en el bote tan confiados porque de repente es solo un 10% la chance de que esto realmente se vuelva irreversible si no hacemos algo. ¿Y dónde está el punto en el que si nos acercamos demasiado a la catarata no podemos remar más, por más que rememos no zafamos? Y bueno, nadie lo sabe con exactitud, pero el año pasado el panel intergubernamental de cambio climático dijo que podía ser entre el 2030 o más adelante. Entonces esa fecha de 2030 generó una situación para muchos de pánico, es decir, bueno, nos quedan 11 años, 12 años y no tenemos el menor síntoma de que vamos a dejar de usar petróleo. O sea, el mercado petrolero no está diciendo, en 5 años cerramos todos los pozos, ni en 10 ni en 15. La proyección es que todo va a seguir business as usual, o sea, para cuando lleguen los autos eléctricos, para cuando generemos los cambios necesarios, posiblemente ya estamos tan cerca de la catarata que por más que rememos, nuestros nietos o nuestros bisnietos van a estar cayendo por nuestra culpa. Ese es un poco el eje de mi postura. Este es el disco donde la lógica es que la humanidad va corriendo una carrera un poco tonta desde un pasado verde a un futuro negro, ¿no? Esa es un poco la metáfora del disco. Más allá de eso, escúchenlo, que es el mejor disco que pueden tener. Y el disco anterior de esta que es la mejor banda de rock de los años 70, por encima de Led Zeppelin. El disco anterior era Fragile, que era bueno, el planeta como algo tremendamente frágil que se podía caer. Vimos la gráfica de temperatura. Hay una gráfica que es muy parecida, que es la de dióxido de carbono, que evidentemente mientras quememos 100 millones de barriles de petróleo cada día, esta gráfica no muestra ninguna señal de caer. Esto se mide en partes por millón, venimos de menos de 300, estamos en más de 400. Y bueno, y el asunto es hasta dónde llevamos esto y cómo termina la película, que capaz que no la vemos nosotros los que cruzamos los 50, digamos, pero capaz que los que tienen hoy 15, 16, que son los que están liderando la resistencia de esto, sí lo ven como un mal final. Y esa gráfica, si la vemos en perspectiva, en una perspectiva de 800.000 años, ¿no? Una perspectiva de muy largo plazo. Bueno, si esta gráfica es cierta, realmente, por lo menos cuando yo la veo, me preocupo. Capaz que me preocupo equivocadamente, pero evidentemente esta gráfica me parece que hace muy dudoso decir, no, nosotros, tranquilo que nosotros no tenemos nada que ver, se está calentando el mundo, pero nosotros, es culpa del sol que se calienta. Bueno, si es culpa del sol que se calienta, igual la tenemos que enfriar igual, porque si el mar sube y si el clima se vuelve un caos, es un poco como que supiéramos que viene un meteorito y fuéramos como dinosaurios que, bueno, seguimos comiendo pasto y cuando pegue el meteorito. O sea, creo que lo que genera un movimiento muy fuerte, sobre todo en Gran Bretaña. Gran Bretaña declaró ayer situación de catástrofe climática mundial porque ha tenido unas movilizaciones sociales muy fuertes. Es que la sensación es que por la primera vez que la humanidad se enfrenta a lo que se llama un peligro existencial. Es decir, ahora el peligro no es que el comunismo nos imponga una dictadura o que el fascismo nos imponga una dictadura. El peligro es que nuestra existencia se interrumpa y que quede como sobreviviente, no sé, unos lobos marinos que después de millones de años generarán otra especie que será
más razonable e intentará nuevamente lo que nosotros intentamos hoy. Entonces, de lo que se habla es de un riesgo existencial. La gráfica que veíamos recién de Suba, para mí tiene una cosa muy interesante, por lo menos para mí que me gustan las plantas, que es una gráfica que va oscilando. Vamos a tener el máximo ahora en mayo de partes por millón, después va a bajar, porque cuando es primavera en el hemisferio norte las plantas brotan, crecen y al crecer las plantas capturan carbono, que eso es algo que me parece que es súper importante, porque en definitiva si hacemos una mejor agricultura, si hacemos una mejor ganadería, si tenemos mejores pasturas, si tenemos más plantas, si ponemos más plantas en los balcones, en las azoteas, por todos lados, lo que tenemos ahí es una máquina que saca carbono y tira oxígeno, que es lo que precisamos. Entonces, hasta mayo la cantidad de carbono sube, después de mayo baja, después cuando se termina la primavera, verano en el hemisferio norte vuelve a subir, y así vamos, ¿no? Escalón por escalón. Una escalera al cielo, podríamos decir en honor a Richard, pero una escalera al cielo que termina mal. Y esta es la misma gráfica mostrada en lo que es año tras año, cada vez más dióxido de carbono. Intuitivamente, aunque esto no genere calentamiento, o sea, esto es como poner el caño de escape de un auto acá adentro y que por un rato digamos, bueno, el olor no es muy rico, pero seguimos conversando como si nada, y bueno, pero la película esa termina mal, digamos, es una gráfica que va subiendo el dióxido de carbono todos los años. Me cuesta creer que va a terminar bien. ¿Cuál es el origen? En Estados Unidos, por lo menos, todavía la generación de electricidad genera un 28%. Todavía hay países que usan carbón y que usan petróleo y que usan fuel oil para generar energía eléctrica. Eso es de lo que rápidamente se trata de evitar, porque es lo difícil con energía no fósil es mover un camión, por ejemplo. O sea, la combustión, la energía que genera un hidrocarburo, que es como una fotosíntesis súper concentrada, mueve un camión. Moverlo eléctricamente hasta ahora no era demasiado fácil, se está avanzando en eso. El transporte, creación de electricidad y transporte 28% cada uno, la industria un 22%, por esto es Estados Unidos, ¿no? Industria 22%, residencias y comercios 11% y agricultura 9%. Con lo cual dice, bueno, la agricultura es el más chico, ¿no? Pero la exigencia va a venir para todo. Ahora, estamos en la hora, ¿no? Bueno. Entonces cierro con esto, o sea, para mí el asunto de esto, lo que es realmente grave, es que creo que es como tantas cosas en la economía y en la biología, cuanto peor, peor. Entonces, cuando hay más calentamiento, el tema se va agravando. Por un lado por más incendios, que eso es lo obvio, o sea, cada verano en el hemisferio norte vamos a ver incendios graves, los vimos este año en California, en Canadá, en Australia. Menos hielo, más energía absorbida por los océanos, menos hielo en el permafrost, más liberación de metano. Hay zonas donde el hielo no se derrite, pero va quedando cubierto por líquenes y va quedando gris, absorbe más calor. Más fenómenos climáticos extremos, por lo tanto más erosión, y erosión es liberación de carbono a la atmósfera. La acidificación de los océanos y la muerte de los corales, que es un fenómeno realmente muy grave. Los principales corales que están en Australia están un 90% blancos, que quiere decir que están moribundos, y el pH del agua de los océanos va bajando. Y a la vez, más desertificación, más crisis social, más difícil focalizar en cambio climático. Yemen era un lugar florido hace 10.000 años, ¿no? Las historias bíblicas de Yemen era de la reina de Saba, y las historias bíblicas de la Mesopotamia eran como la imagen del paraíso, y hoy son un páramo y son un lugar donde los fundamentalismos medran de ese desastre en el que están. Bueno, y en aras de respetar los tiempos, esta es mi postura, y le cedo al amigo Richard acá. ¿Estoy tocando? Sí. Corriendo para allá. Estaba la nuca ahí. Bueno.
Entendí hablar desde acá, pero hay alguna dificultad. No me lo va a permitir. Es un placer estar acá, de aquí no me puedo parar. Es un placer estar acá, les agradecemos mucho que hayan venido, es un placer debatir con una persona que habla tan bien y con tanta claridad como Eduardo Blasina. En ciencia no hay unanimidades, no debería haberlas. En ciencia lo bueno es esto, igual que en la política, ¿no? Eso es algo que tienen en común. Ninguna de las dos actividades son propicias para el principio de autoridad, para que alguien diga, esto es así porque digo yo. Y entonces, el que te lleva a la contra es tu mejor colaborador, es la persona que te hace ver lo que vos no habías visto. Entonces, por eso, también ideamos un poco este debate con Eduardo, en la ilusión de demostrarles a los más jóvenes esto de que uno puede debatir con ardor, contribuir al calentamiento global, con el énfasis que uno pone y simultáneamente tener el trato más amistoso y cordial y afectuoso. Esto no quiere decir que yo no vaya a defender las ideas que pienso con toda el alma, lo mismo que ha hecho Eduardo en su presentación anterior. Y bueno, para calentar el debate justamente, ¿no? Yo ponía que los mantecas de IES por allá y pero con calidad, como el Peñarol que yo vi hace tiempo. No entremos, ese sí es un tema que no tiene ninguna regla. A diferencia de lo que decía Fernando más temprano, yo debato de que haya más cambio climático ahora que en cualquier otro momento de la historia de la Tierra. Yo digo que ese cambio climático que puede haber, debato también, no me parece que esté demostrado que sea debido a la actividad humana, y finalmente, si lo hubiese, cualquiera sea su causa, no necesariamente es dañino, no necesariamente es tan grave como que nos caemos en un abismo. Yo creo que no hay abismo. Yo les voy a mostrar cosas que han pasado en la historia de la Tierra muchas veces, impactos de meteoritos que están fuera de la imaginación y la vida siempre se recuperó. No estás diciendo que debo emborracharme, ¿no? Sino que debo poner el micrófono por acá. Gracias. Estas tres afirmaciones son lo que me lleva a debatir con Eduardo acerca de este tema. Yo sé que esto me pone en una compañía muy mala. Pero, como decía antes, yo siendo manja estoy acostumbrado a que personas de hábitos desagradables participen de mis mismas aficiones. Pero, por suerte, puedo demostrar con claridad quién me financia. Todos estos, ¿saben? Me pagan el peluquero. Mentira. El que me paga es este señor. ¿Lo conocen? Se llama Rodrigo Arim, es el rector de la Universidad de la República. Yo soy DT de la Facultad de Ciencias, por lo tanto, todos mis ingresos provienen de la actividad esta que desarrollo bajo la égida de este economista. Y en estos temas, claro, siempre hay diferencias de opiniones. Por ejemplo, cuando yo afirmo eso que no se puede demostrar, Greta dice cosas horribles en sueco, ¿no? Que yo no hablo sueco, yo hablo un poco de alemán y tengo algunas nociones de danés, que es un idioma escandinavo. Entonces, por suerte pude tener esta conversación por WhatsApp con Greta. ¿Se llega a entender? Ah, bueno, dice, yo le pregunto, Greta, ¿tuviste clases de paleontología? Y Greta me dice, no. Bueno, esta es la cuestión, ¿no? Esta es la cuestión. La disciplina que yo cultivo me parece que tiene una información muy importante, un punto de vista muy importante que dar. Tiene la perspectiva esa del tiempo profundo, de las cosas que pasan a escalas que van mucho más allá de estas gráficas tan correctas que presentaba Eduardo recién. Este tampoco tuvo clase de paleontología, ¿no? Que quede claro. El debate no es entre Greta y Trump, el debate es entre Blasina y yo.
debate mucho más ilustrado, ¿verdad? Esta es la gráfica a lo largo del tiempo. Ahora sí, tengo que venir para acá para mirar un poco la gráfica. A lo largo del tiempo profundo, de los últimos 4.500 millones de años, ¿ustedes conciben esa cifra? Piensen en dólares. No, pero si piensan que la vida de ustedes, ¿no? cabe, si un año es 1 milímetro, la vida de cada uno de nosotros cabe entre los dedos, no muy separados, ¿no? Algunos más, algunos menos, y todas las cosas que hemos vivido. Yo que sé, la antigüedad de Cristo, en esta analogía, es la estatura de un basquetbolista, ¿no? 2.02, una persona alta, pero todavía en el rango de personas que pueden practicar deportes. La antigüedad mínima para que un resto de un organismo sea considerado fósil es de 10.000 años, 10 metros, ¿no? Es como ida y vuelta a este salón, o quizás un poquito más. Pero esa es la antigüedad mínima para que el resto de un organismo sea considerado fósil. Y los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. En la analogía esta de la que estamos hablando, eso significa de acá a San Luis. Y mi esposa, que está sentada allí, que también es colega y me aguanta 24 horas por día, algo bien haré, ¿no? Bueno, hace 43 años, además, también puede hablar de perversiones, ¿no? Preferencia de cada uno. La cuestión es que el polen fósil que ella estudia tiene 250 millones de años, o sea, de acá casi hasta castillos, en la analogía que le decía. Pero la antigüedad de la Tierra son 4.500 millones de años, 4.500 kilómetros es una distancia muy grande que hay que recorrer en avión. Bueno, a lo largo de esos 4.500 millones de años pasan muchas cosas. Acá, en este tono que por desgracia no se observa tan bien, es la gráfica, rosado, fucsia, lo que sea, es la gráfica de la concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera a lo largo de los millones de años. Vemos que la concentración de hoy es muy inferior a la que tuvo la Tierra la gran mayoría del tiempo. ¿Hubo problemas debido a eso? Quizás, pero la vida siempre encontró la manera de superar esos problemas. Y yo digo que quizás esta siga siendo la situación ahora. Y esto puedo mentir con todo derecho porque este es un trabajo científico que hice yo, ¿no? Le atribuyen a Churchill, pero parece que es mentira, que él solo creía en las estadísticas que había fraguado él mismo, ¿no? Pero después vamos a referirnos no más adelante a esta otra gráfica, está inédita, no la grabé muy de cerca. Esa es la gráfica de la temperatura de los últimos 65 millones de años, desde que se extinguieron los dinosaurios y el mundo empezó a ser de los mamíferos. Ven que allá tenemos la temperatura media de los océanos. Al principio teníamos entre 8 y 12 grados más que ahora. Ah, ¿querías cambio climático? Tomá. Y desde que se configura la corriente circumpolar que aísla térmicamente la Antártida, la temperatura viene disminuyendo hasta el presente con variaciones que cuanto más cerca estamos las podemos observar mejor y por eso se ve el gráfico así mucho más, con variaciones mucho más grandes. Eso es a la escala de tiempo. Vimos la escala de tiempo de los miles de millones y cientos de millones, vimos la escala de tiempo recién de decenas de millones. Hace unos 10 o 12 millones de años el mar estaba tan alto que se conectaba al Río de la Plata con el Orinoco y el Amazonas, dejando Brasil y lo que quedaba de Uruguay como una isla, y esta parte de la Amazonia, Venezuela, etcétera, otra, y todos los territorios andinos como separados. El nivel del mar seguramente estuvo algunas decenas de metros más altos que ahora, y estamos hablando de algunos millones de años, que en tiempos de la historia de la vida es muy poco. Pero hace 20.000 años, ya no millones, sino 20.000 años, ya un tiempo mucho más próximo, esta era la situación, la era del hielo. Había grandes glaciares que cubrían, por ejemplo, la mayor parte de lo que hoy es Canadá. 5 kilómetros de hielo se estima. Eso hacía que el nivel del mar estuviese mucho más bajo, porque si el agua estaba secuestrada, entonces el nivel del mar estaba más bajo y el Cabo Polonio y La Paloma eran como hoy es Minas, ciudades mediterráneas, lejos de la costa. En pocos siglos se estima que pasamos de esos 120 metros a la situación más o menos próxima a la actual. Ah, ¿querías suba del nivel del mar? Toma. ¿Y pasó algo?
no mucho. Finalmente, hace 4.000 años, un tiempo que los paleontólogos ya no estudiamos, porque va para acá del límite que nos fijamos, es de 10.000 años para que el resto de un organismo sea fósil, se formaron unas rocas que quedan muy cerca del peaje del Pando, ¿no? Este es el puente de la Interbalnearia, y estas rocas que están por acá son la última transgresión importante, hace unos 4 o 5.000 años, que se formaron a unos 4 o 5 metros de profundidad. Hace nada el nivel del mar estaba muchísimo más alto que ahora y no parece haber habido grandes problemas. Está la cuestión de las mediciones, pero en homenaje a la brevedad voy a pasarlas. Quiero sí explicar brevemente que quizás no sea debido a la actividad humana que los pequeñísimos cambios en la órbita terrestre producen grandes variaciones en la insolación y por lo tanto la temperatura. No quiero abundar mucho en esto, pero seguramente esto hay que considerarlo con mucho más cuidado como causas del cambio climático, si es que hay cambio climático a la escala que se discute. Con el nivel del mar alto, con la temperatura alta, la vida floreció. Lejos de ser un problema de contaminación, dejo de ser un problema el calentamiento global, la energía. Cuanto más energía viene del sol, más energía disponible hay en los ecosistemas, más ricos estos son, ¿no? Eso pasó desde que se extinguieron los dinosaurios, una gran extinción que hubo al final del Pérmico, hace 250 millones de años en adelante. Que los osos polares sufren porque aumenta la temperatura, seguramente. Más sufren porque los humanos les invadimos el hábitat. Pero esa misma temperatura que hace subir el nivel del mar y que complica la vida de los osos polares, favorece la de los mejillones. En términos de la supervivencia humana, en términos ambientales generales, hay muchos más especies de mejillones que de osos polares. Es decir, desde el punto de vista de la diversidad de la vida, no sería tanto problema, aunque yo prefiero vivir en un mundo en el que haya osos polares, que es lo que voy a hablar después. Y en términos de la supervivencia humana, no sé, a mí no me gustan mucho los mejillones, pero si tuviese que comerme un oso polar, seguro que voy por los mejillones. Antes que este debate tuve el deleite de debatir también con Jane Luchenko, que era la encargada del gobierno de Obama sobre estos temas, ¿no? ¿Viste? Acá era cuando yo jugaba en la Intercontinental. Ahora tengo que jugar contra la Rampla, ¿qué le voy a hacer? Y en una presentación brillante, pero mira que Brasil anda bárbaro también, ¿eh? No se crean que porque es gringa, que no. Mostraba ganadores y perdedores del cambio climático, ¿no? Si hay aumento de temperatura, hay algunas actividades que se favorecen y otras que se perjudican, y entonces ese balance tampoco es tan claro que necesariamente si hay un aumento de la temperatura esto es malo, ¿no? Todos los escandinavos están esperando a mayo para irse a España. A la gente les gusta. Acá en Uruguay yo escucho muchas más quejas de que hace frío, y mirá que a mí me gusta el frío, muchas más quejas de que hace frío que de que hace calor, o no están todas, ay no, qué lindo cuando venga el verano, quizá porque lo asociamos a las vacaciones, ¿no? Que es un poco tramposo eso también, pero en fin. El caso es que con aumento de temperatura aumentó la diversidad de los mamíferos a lo largo de los últimos millones de años acá en América del Sur. Este es el trabajo del que yo mismo soy autor, si quieren después lo discutimos con detalle. Y en general, por supuesto que hay algunos ambientes áridos en latitudes tropicales, ¿no? Por supuesto que hay lugares en los donde hace calor y son desérticos, pero aquellos lugares que están en latitudes muy altas, donde hace mucho frío, son todos desérticos. El aumento de temperatura es más energía para los ecosistemas. Si los ecosistemas tienen la oportunidad de desenvolverse normalmente, si nosotros no alteramos el ambiente tanto como lo hemos venido haciendo, los ecosistemas reciben como una buena noticia el aumento de la temperatura. Y bueno, acá son unos cuestionamientos que, en homenaje también a la brevedad, hacen personas que
debaten esta cuestión de cambio climático y que saben mucho más que yo. Yo lo único que puedo aportar es la perspectiva esta del tiempo profundo, ¿no? Hay personas que debaten eso, ¿no? Las consideraciones que hacía Eduardo tienen su contraparte en otros investigadores, porque la ciencia, repito, no es unanimidad. Yo digo que es importantísimo que los debates propios de la academia se trasladen al público. Me parece que es un aporte interesantísimo que en un medio político estemos discutiendo esto de la misma manera que en el Parlamento se discuten temas de cualquier otra naturaleza, solo que desafortunadamente en la cultura de nuestro país en particular, y por el mundo también, los temas históricos, los temas literarios, los temas sociológicos son mucho más parte del conocimiento común de la gente que estos otros temas científicos. Y esto yo lo digo viviéndolo como una frustración, como una autocrítica que me tengo que hacer, porque quiere decir que no estamos haciendo suficiente divulgación científica. Y bueno, voy a cortar por acá, dejo otras consideraciones para esta segunda parte que vamos a abordar ahora. Gracias. Bueno, vamos a abrir un breve espacio de preguntas y luego antes de la segunda parte para ordenar, si alguien tiene alguna duda sobre estos temas, quizás son más técnicos. Una pregunta, parecería ser que Blasina habla de el problema para la humanidad. Tú hablas de que la vida siempre va a encontrar un momento de resurgir, pero... ¿Ahora me escuchan mejor? Entonces no estamos enfocando tal vez el problema de una perspectiva distinta. Estamos diciendo, Fariña dice, esto no pasa nada, pero sí en este contexto, sí estás considerando que la humanidad tal vez sí corra riesgo de desaparecer. Si los ecosistemas son más productivos, es probable que los humanos, si tenemos la flexibilidad suficiente, lo podamos aprovechar. El problema siempre son las rigideces. Las rigideces derivan del desconocimiento, derivan de la ignorancia. Ese es mi punto central. Digo que, ¿no? Decía bromeando con respecto a comer osos polares o mejillones, sí. También en cuanto al impacto que tendría esta alteración del medio por la vía climática sobre la actividad humana. Yo creo que los humanos a lo largo de la historia hemos tenido muchísima flexibilidad, y el problema que enfrentamos ahora, que pone en tela de juicio la flexibilidad, es nuestro gran número, es nuestro éxito evolutivo. Yo creo que ese es el problema central al que me voy a referir en la segunda parte. Perfecto, muy bien. ¿Paso? Entonces, si no hay más preguntas sobre esta parte, pasamos a la... Según quiero recordar, se comenzó a hablar de calentamiento global y ahora hablamos de cambio climático. A mí me parece que es una política publicitaria, porque calentamiento global precisamos que haga más calor. En cambio, cambio climático, llueve, no llueve, hace calor, hace frío, siempre es cambio climático. ¿Esto es lo cierto? ¿Es puramente publicitario o hay una razón más de fondo, de peso para hablar de calentamiento global? Yo, que soy contrario a lo que Eduardo exponía, te digo que de ninguna manera. Habrá gente que lo aproveche de manera inadecuada desde el punto de vista publicitario, pero creo que hay mucha gente que trabaja genuinamente en esos temas y que está convencido que está haciendo un aporte muy bueno, como mi distinguido amigo Eduardo Blasino. Así que no quisiera que el debate se plantease en esos términos, sino en estas cosas que hemos estado exponiendo, cuáles datos son más valiosos o cuáles hay que considerar y cuáles no. Y en lo que a mí respecta, si me permitís robarte un segundo más, yo quedo satisfecho como retador, ¿no?, contra el paradigma más dominante en estos días de la gente que propone que en efecto hay un cambio climático y que estamos cerca del abismo. Yo quedo satisfecho si instalo en algunos de ustedes la duda.
si instalo un grado de, a ver, explícame mejor. Eso es suficiente, eso creo que es el centro de lo que es una mentalidad científica. Porque el resto es protocolo, el resto es, bueno, por supuesto es un trámite que hay que hacer cuidadosamente, pero lo esencial de la ciencia es el ansia de conocimiento. Y el ansia de conocimiento es el rechazo a la unanimidad. Que por otra parte el rechazo de la humanidad es la base de la democracia republicana a la que adherimos fervorosamente, ¿no? O sea que es, como tú decías más temprano, una coincidencia entre ciencia y política. Yo creo que el uso de calentamiento y cambio climático obedece a que las mediciones de temperatura son bastante consistentes, que la temperatura está aumentando rápidamente. Y eso genera un efecto dominó, o sea, las aseguradoras destinan cada vez más dinero a resarcir problemas de clima, por ejemplo, porque no es solamente calentamiento, sino es más frecuencia de lluvias torrenciales, de sequía, que si no llueve en 2 semanas el daño es mayor que antes. Entonces, si uno quiere concentrarse en el meollo del tema o en el conjunto de sus implicancias. Y bueno, ya que estoy un apunte sobre lo anterior, o sea, yo estoy de acuerdo con Richard que la vida va a seguir y capaz que con más calor sigue mejor. O sea, si esto fuera una asamblea de tucanes, capaz que diríamos buenísimo, que vea el cambio climático, que estamos llegando a Uruguay, donde antes no llegábamos porque nos moríamos de frío y ahora aguantamos en Uruguay. Y si se van los humanos, mejor, porque vamos a vivir, los tucanes vamos a vivir mejor sin los humanos que con los humanos. O sea, no tengo duda que ocurra lo que ocurra, seguramente va a haber una crisis de biodiversidad, que creo que ya la estamos viviendo, y después va a haber un resurgir de la biodiversidad, porque es lo que ha pasado en todos los episodios de extinción que ha habido hasta ahora, en el Pérmico, en la extinción de los dinosaurios. O sea, lo que viene después es, bueno, a los dinosaurios quedaron unas comadrejitas, quedaron las aves, pero quedaron unos mamíferos que luego tuvieron una explosión de diversidad porque no estaban los tiranosaurios rompiéndoles los cocos, ¿no? Entonces, sí, lo que yo creo que está en juego es, no sé si la extinción de la humanidad, aunque no deberíamos descartarla, pero si miramos uno de los mapas que a mí me impresiona de lo que mostró Richard, o sea, bueno, supongamos que vamos a ese escenario. Bueno, ahora que estamos los humanos ahí, imagínense lo que sería que todo esto, o sea, a rajar, ¿no? Se inunda, no sé, Maracaibo con todo su petróleo, nos inundamos nosotros, Buenos Aires. O sea, realmente, desde mi posición, cuando veo este mapa, digo, bueno, o sea que esto, si ya pasó, porque ya tuvimos cambio climático, vos querías cambio climático, toma esto. Bueno, imaginemos que esto pase en el 2100. Y bueno, alguien va a decir, pero ¿y quién fue el imbécil que no tomó en cuenta que tirando humo podía pasar esto, ¿no? Y nos obliga a hacer esta movida de mover cientos de millones de personas, relocalizarlas, o sea. El problema es que el cambio climático siempre estuvo, pero lo que no estábamos antes éramos nosotros. O sea, hubiéramos tenido el mismo problema si estábamos desde 65 millones de años y decían, che, miren que viene un meteorito, y otros dirían, bueno, capaz que viene, capaz que no, yo qué sé, el meteorito siempre hubo. Bueno, tomemos la precaución por si viene el meteorito y nos pega el guascazo. Bueno, yo creo que esto es lo mismo, capaz que no, viene un meteorito o capaz que no. Bueno, metodológicamente tenemos que actuar pensando en cuál es el peor escenario, no en que capaz que no. Ese es como... siendo que como científicos podemos discrepar, digo, bueno, acá discrepemos, pero actuemos en base al escenario de más riesgo, porque si solucionamos eso, todo lo demás, si no era para tanto, mejor, pero si era para tanto, estuvimos preparados. Déjame aclararte sobre esta gráfica que este cambio se produjo por medios naturales al cabo de millones de años también, ¿no? Porque esto es 60 metros o 40 metros por encima del nivel actual. Esto no es lo que está en la perspectiva. Y si este cambio va a ocurrir por cuestiones naturales igual, no tenemos tecnología para impedirlo.
podríamos decir que ocurrió en 60 millones de años porque no había autos tirando humo todo el tiempo, pero en realidad la hipótesis es que esto que antes pasaba en 60 millones de años, nosotros estamos apretando el acelerador todo lo posible con lo que va pasando por la calle. Entonces, justamente, si nosotros podemos eventualmente acelerarlo y no tenemos medio tecnológico para decir, encontramos la tecnología que el gran filtro que chupa el aire, le saca el dióxido de carbono, saca unas piedritas de carbono y lo purifica masivamente, si no encontramos ese truco tecnológico mágico, capaz que en vez de pasar en 60 millones de años, ya está pasando y se nos viene. Entonces, si hay una chance de que se nos venga, creo yo que tenemos que actuar en consecuencia, además por la cuestión de imagen país, de decir, bueno, nuestros científicos dudan, pero ante la duda optan por tener en cuenta la hipótesis de mayor riesgo. Quiero acaparar en este mano a mano, seguramente la gente quiere. Una pregunta para Farini. Bueno, estamos de acuerdo en que la unanimidad no es buena, ni en ciencia ni en política, pero si no me equivoco, en este tema la casi unanimidad, pues el 90 y pico % de los científicos, por lo que he leído, están de acuerdo de que se está ocurriendo el calentamiento y generado por la acción humana. Entonces mi pregunta desde el punto de vista científico, ¿cómo es posible que un número tan elevado, la casi totalidad, que quizás si fuera la inversa uno podría pensar que el dinero está justamente en las corporaciones del petróleo y demás, pero sin embargo están dando la opinión de que el calentamiento se provoca por la acción del ser humano? El criterio de mayoría tampoco es válido en la ciencia, ¿no? Si no, no habría nunca ruptura de paradigma, si no, no habría existido Einstein, ni Darwin, ni ninguno de nosotros en realidad, porque cada artículo científico que se publica va en contra de lo que se sabía antes, ¿no? Cada uno de nosotros hace un pequeño aporte a esa revolución. Y sobre si es negocio o no es negocio, y bueno, también podría concebirse que puede haber negocio por el lado de los que apoyan el calentamiento global. Yo también escucho colegas que dicen, sí, lo que pasa es que no puedo decir eso, y me parecen pensamientos mezquinos. Yo prefiero apostar a los argumentos, prefiero decir que si uno ve las cosas de otra manera, debe decirlas simplemente y enfrentar las opiniones de las personas que piensan de otra forma, porque eso es lo que va a hacer a la larga que comprendamos mejor a la naturaleza y tomemos las medidas adecuadas, no necesariamente pensando en que puede pasar lo peor, porque lo peor puede pasar, sino adjudicando probabilidades a esos cambios, ¿no? Cuando la densidad de probabilidades supera cierto umbral, entonces es ahí que vale la pena. Los científicos discrepamos, los ciudadanos también discrepan. Y me parece que eso es lo principal. La diferencia que en la ciencia no se hacen plebiscitos, en la política sí, en la política además de esto de la mayoría, en la ciencia no es tan así, ¿no? Y yo te agrego, afortunadamente, porque yo siempre he sido un loco bravo que ha ido en contra, así que si no, yo no podría estar acá. Sí, yo de todas maneras, un poco apoyando lo que planteaba ahí el amigo, las mayorías en ciencia deberían construirse en base a datos, y yo creo que los datos de los últimos 4 o 5 años y los datos que van a ir surgiendo me animo a proyectar que van a llevar a que la postura rebelde, cuestionadora de las mayorías, me parece que va a ser cada vez más difícil de sostener, porque los termómetros van a darle la razón, o le están dando la razón a las mayorías. Y una mayoría en ciencia, digamos, porque si no quedaría como que la teoría darwiniana puede ser cierta, pero los que creen hay científicos que defienden el creacionismo son el 0,1%, pero entonces pondríamos en pie de igualdad el trabajo de que busca los fósiles, analiza el árbol genealógico, la genética molecular del ADN, con el que es científico pero sigue aferrado a su creencia de que quiere creer que el mundo se creó en 7 días, y como es un 1% y en ciencia no se plebiscita, quedan en pie de igualdad. Entonces creo que veremos qué dicen los termómetros. Yo digo que los debates científicos sobre estos temas
advierto una importante falta de la consideración del tiempo profundo, ¿no? Si eso llega a ser más de recibo, quizás ese pequeño grupo de rebeldes consiga contaminar a los que están defendiendo la postura mayoritaria hoy en día y lleguemos a una comprensión unos y otros mejor que la que teníamos antes. Y eso, de nuevo, eso no se resuelve de visitos, ¿no? Eso depende de cuánto aporte científico hagan las diferentes personas. Sobre eso, ¿la mayoría de los paleontólogos tienen tu visión? Solo eso. ¿La mayoría de los que tienen esa visión a largo plazo comparten tu postura? Acá hay 2 paleontólogos, ¿podemos votar? Se dice que se abstiene, así que gané 1-0. No sé, lo que sí los paleontólogos, los geólogos, los astrónomos reclaman la consideración esta del tiempo profundo y de los efectos a gran escala que ¿no? En la presentación de Eduardo veíamos, está restringido a un periodo de los últimos 120, 140 años. Y cada vez más, con más datos, cuanto más cerca estás, porque los más antiguos son mucho más escasos, naturalmente. Estaba preocupado que no te daban la palabra. Muchas gracias a ambos. Una pregunta, también como científico, para Fariña. A ver, si vos tenés una hipótesis, ¿verdad? Tendrás que tener también un umbral en el cual esa hipótesis se prueba falsa. Claro. ¿En qué momento? Porque yo viendo esas gráficas que pusieron ambos, me da la impresión que el calentamiento, por ejemplo, aumentando ya un nivel que a todo el mundo le parece extraño, ¿verdad? ¿En qué momento vos dirías, bueno, a partir de ahora ya se probó falsa mi hipótesis y efectivamente es el ser humano el que lo está creando? Hay algo que quiero contestarte antes, que es la necesidad de superar el verificacionismo. Vos podés todos los días encontrar muchos argumentos en el sentido de que el Sol gira en torno a la Tierra. Hace falta ir a buscar la posibilidad de que eso no sea así y refutarla. Y en la medida, así funciona la ciencia, en la medida que las hipótesis no se refutan, están válidas. Pero mañana caducarán. Caducó Newton, que fue de las mentes más brillantes de Occidente. Las certezas en la ciencia son como velitas que prendes en la oscuridad y que sabes que se van a apagar, pero te orientan el camino. ¿Cuándo se apaga la luz? Las luces se apagan todo el tiempo y se prenden otras. Y cada luz que se apaga hace prender muchas más, porque hay muchas más personas que se dedican a la ciencia en el presente que las que hubo en el pasado. Y cada persona viene con sus propias ideas y algunos se pliegan a las opiniones mayoritarias de buen grado y las sostienen y las promueven, y otros no están del todo convencidos, y en ese debate es que sabremos mañana lo que no sabemos hoy, porque si lo supiésemos hoy ya lo sabríamos hoy, no habría necesidad de esperar a mañana. Y la respuesta a esa es no sé. Yo lo que digo es que si incorporamos en la consideración de estos temas estos otros enfoques que yo digo, tendremos un panorama mucho más amplio. Quizás lleve a corroborar lo que sostiene Eduardo, quizás no, quizás aparezcan otras cosas que hoy ni siquiera soñamos. Esa es la impredictibilidad del mañana. Bueno, si no quedan más preguntas sobre eso, no, un comentario que quería hacerle a Fariña, entonces, como para redondear, vos decís que la humanidad es una ínfima parte que no ejerce ninguna acción sobre lo que hoy tenemos como clima. Entonces nos resignamos a seguir consumiendo combustibles, a seguir utilizando plástico, a seguir produciendo ganadería de manera intensiva y que sea lo que sea, pues total, si listo, nosotros no ejercemos ningún tipo de influencia. O sea que nos resignamos, no, es lo que yo entendí, nos resignamos a seguir viviendo así y bueno, en algún momento va a desaparecer la humanidad. Todas las especies que han aparecido se extinguieron, excepto las que están vivas. Quizás
la humanidad, la especie Homo sapiens, sigue al mismo derrotero. No sabemos cuándo, ojalá que no sea los próximos días, ¿no? Por eso te digo, nos resignamos como humanos a que eso va a pasar. De ninguna manera. Bueno, es muy difícil hacer predicciones, especialmente con respecto al futuro, decía Niels Bohr, que era premio Nobel, y si no, preguntarle a las encuestadoras. Lo que digo es que hay problemas ambientales, y quiero referirme a ellos en esta segunda parte, que a mí me parece que son mucho más acuciantes, que son mucho más graves, y que esto no está demostrado que sea así tan claramente como sostienen las personas que proponen eso, ¿no? Eso es todo lo que yo digo. Citaste otros problemas como el plástico. Eso es atroz, ¿no? El problema del plástico es tremendo en cuanto al problema que ya adelanto, porque no tengo más remedio que referirme, que yo creo que es el principal problema ambiental que presenta la biosfera hoy en día, la Tierra hoy en día, que es la pérdida de diversidad. Y el plástico aporta enormemente en relación a eso. No estoy convencido que el cambio climático que haya aporte a eso, sino casi que a lo contrario. Y que depende de los humanos cómo nos adaptemos a lo que se viene. Por supuesto que la investigación es importante. Por supuesto que toda la gente que trabaja en el tema de cambio climático está haciendo aportes buenísimos sobre, ¿no?, cómo ha evolucionado esto en las últimas décadas, en el último siglo y pico. Digo que tendremos una comprensión mejor si incorporamos otras dimensiones de tiempo. Es que yo entiendo perfectamente y creo que lo que vos mencionás de los millones de años que hace que existe la Tierra como sí, lo entiendo perfectamente, pero lo que no entiendo es cómo a vos te parece que 6.000 millones de personas no puedan tener una influencia sobre 7.000 millones. Tenemos una influencia tremenda, pero eso es lo de la segunda parte, así que te pido un poco de paciencia. No, solo para un minuto, pero yo creo que lo que ella plantea es uno de los puntos que yo veo débiles en la postura de Richard, en el sentido de que yo creo que nos tenemos que, por las dudas, por el porcentaje que sea de chance de que estemos ante un colapso civilizatorio, tenemos que embarcarnos todos en una batalla épica para hacer todo lo posible por frenar el calentamiento, los plásticos, la pérdida de biodiversidad, el arrasamiento de las áreas silvestres. O sea, esto es algo que además tiene que trascender ideología política, edad, género, lo que sea. O sea, esto me parece que es una convocatoria global que además va a suceder de cualquier modo, y nosotros vamos a tener que elegir si somos parte o no. Y la verdad es que aun cuando yo sé que Richard no considera que 7.500 millones de personas no hagan ningún impacto, al minimizar el rol humano en eso, es como yo voy a decir, bueno, entonces no es para tanto, me voy tranquilo a casa, duermo tranquilo, y me parece que la actitud que tenemos que tener es la de no dormir tranquilos y participar de esta batalla global para aplicar el principio de precaución y hacer de cuenta que el escenario es muy grave, porque hay un porcentaje no menor de chance de que sea muy grave. Y yo discrepo en eso del porcentaje, ¿no? ¿Qué debe ser? Bueno, ahora para terminar, nos queda que ellos hablen un poco sobre los problemas medioambientales que enfrenta el Uruguay y cómo solucionarlos. Hablando un poco más a la parte política, sobre política pública. Y bueno, yo creo que los problemas de Uruguay son en buena medida los problemas globales. Si hay algo que no tiene ninguna frontera es el clima, ¿no? Esa es una parte del problema. Y tiene problemas locales. Creo que hay parte de esos problemas que son culturales. O sea, en general nosotros no tenemos los criterios que tienen en otros países, no venimos muy seteados a eso, tal vez porque somos colonos, somos descendientes de inmigrantes que
tal vez tuvieron la tarea de enfrentarse a la flora y fauna nativa y adaptarla a sus necesidades. Tal vez porque en los últimos 50 años hemos padecido un montón de problemas económicos que hacen muy difícil que si uno, el problema que tiene es no llegar a fin de mes o no poder pagar la tarifa de la luz, se vaya a preocupar por la bolsa de nylon. Pero creo que entonces tenemos un poco de problemas adicionales a los que tiene de repente Europa, ¿no? Cuando uno va a Europa, a mí una cosa que me llama mucho la atención es que uno va a una ciudad, uno va a Ámsterdam, está lleno de canales, y en los canales hay peces, en las veredas hay patos tomando sol, todo el mundo anda en bicicleta, por supuesto, pero es un paisaje urbano donde la naturaleza vibra de biodiversidad. Incluso hay un holandés que escribió un libro que se llama Darwin Comes to Town, Darwin viene a la ciudad, que habla de cómo en los últimos años está aumentando la biodiversidad dentro de las ciudades. Y cuando uno va a un parque ve familias de patos que van ahí, a nadie se le ocurre molestarlos en lo más mínimo. O sea que creo que tenemos ahí que dar una batalla que a mí me gustaría que como grupo político diéramos, de cambiar nuestra vida cotidiana. Salgan ustedes y hagan el experimento de contar cuántos puchos se encuentran en una sola cuadra y les va a resultar insoportable porque van a pasar 4 horas contando y cuando vayan por 185, 186 van a decir, basta de esta tortura, ¿no? Y eso tal vez es peor que la bolsa de nylon porque cuanto más chico ese plástico, hay todo un movimiento tremendo de enfrentar a los microplásticos, que seguro que nos lo comemos cuando vamos a comprar pescado para comer sano, seguro que con ese pescado estamos comiendo microplásticos, porque ese pucho termina en el Río de la Plata, se lo come una roncadera y la roncadera de su manera lo va a digerir y el plástico sigue ahí y es prácticamente que indestructible. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente a partir del año pasado que las cianobacterias llegaron a Punta del Este, tenemos un problema nacional con las cianobacterias y vamos a estar cruzando los dedos para que este enero no vuelvan las cianobacterias y no sea noticia en el mundo que por segundo año consecutivo Punta del Este tiene el agua verde y no hay la gente paga un dineral para ir ahí, pasar sus 15 días del año que descansa y después no se puede meter al agua, que es como nosotros que somos viejos, hubo una época que uno no podía bañarse en las playas del Río de la Plata por las materias fecales que habían. Era tiempo de dictadura y fue de las cosas que más ayudó a generar resistencia a la dictadura. Y había una publicación en chiste que salía, una publicación humorística que se llamaba El Dedo. En los años, en el comienzo de los 80, cuando sacaron una publicación era arriesgar la vida y el humor era la manera de pegarle a la dictadura con la excusa de que es un chiste. Que la tapa era el intendente y que iba el intendente a la playa y en la playa flotaba de todo, ¿no? Paradojalmente hoy volvemos a esa situación, o sea, no flotan las materias fecales porque las tiramos más lejos, pero flota una masa verde que hace imposible bañarse. Y lo único que cambiamos es que tiramos la mierda más lejos, por decirlo mal y pronto, pero no que eso, que es una bomba de fósforo, lo reciclamos y hacemos fertilizante y plantamos flores, que es lo que harían en Israel. Entonces, hoy el problema más urgente, entiendo yo, tácticamente, es el problema de que no podemos tirar más fósforo al agua, ni por la industria, ni por el agro, ni por el saneamiento, ni nos lo pueden mandar Brasil y Argentina, o Paraguay, porque estamos al borde de un gran papelón, el Uruguay natural, que no puede usar las playas en pleno océano Atlántico porque son un asco. Entonces eso es como si me dicen a mí lo táctico, es decir, señores, monitoreemos, midamos, veamos cuánto nos están mandando los vecinos, veamos dónde es que nosotros tiramos el fósforo y hagamos un plan ya para frenar eso, porque toda una imagen de país y toda una industria turística que está destinada a crecer violentamente, si hacemos la cosa mínimamente bien, lo podemos tirar por la borda y hacer un gran papelón. Y ahí tiene que ver la temperatura, o sea, por algo las cianobacterias aparecen en verano, o sea, a más temperatura, como decía Richard,
con la temperatura, la vida en general. Por supuesto que bulle, por supuesto que la Amazonia bulle de vida y el calor le encanta. El asunto es que si el mar sube 100 metros, el problema es nuestro, no de la vida. No es que hay que salvar el planeta, lo tenemos que salvar nosotros. Entonces yo diría, bueno, el tema calidad de agua para mí es central y ahí hay que hacer toda una política, entiendo yo, de recuperación del monte nativo ribereño, defensa activa del monte ribereño, y de usar cultivos que son barrera de la llegada de los nutrientes, es decir, eso ya se usa, cultivos que son trinchera, y hay que cambiar un método de fertilización aparentemente y dejar de fertilizar en superficie y enterrar los fosfatos. Yo creo que estratégicamente lo que no podemos es subirnos a ese ecologismo que dice no a esto y no a lo otro y no a lo otro y no a lo otro, y se cree que eso es muy principista, ¿sí? Digo, si no hacemos nada, contaminamos menos, pero tenemos que hacerlo y hacerlo bien y hacerlo de una manera que el fósforo no llegue al agua, porque eso además es tan malo ecológicamente como económicamente. Nadie fertiliza para que el fertilizante que pagó termine en un arroyo. Entonces, calidad de agua, calidad de aire. Tenemos que medir el balance de carbono, me parece fundamental. O sea o no sea, los europeos van a estar obsesionados con esto y la humanidad entera va a estar obsesionada con esto, porque ese 2% de científicos que lo niegue, me parece a mí que más allá de donde esté la verdad del asunto, el público de los países mínimamente desarrollados ya entró en un estado de frenen esto por favor, que no va a cambiar, que va solo a aumentar. Entonces tenemos que mostrarnos como un país serio que mide el carbono, que es difícil de medir, pero hay que medirlo. Y entrar en esa sinergia, es decir, capturamos carbono, metemos más materia orgánica en el suelo, con lo cual ganamos en fertilidad y logramos esa sinergia. Ese es como el desafío agroecológico que tenemos, es decir, mire, la vaca emite metano. Los neozelandeses están trabajando en lo que le llaman una vacuna que supuestamente evitaría que seguirán erutando, pero erutarán no sé qué. Los neozelandeses están trabajando en una solución radical, es decir, le damos esta vacuna, se la vendemos nosotros y se va el metano. Hay una empresa de raciones holandesa que está en Uruguay que se llama DSM, que está por sacar una ración para que se emita menos metano. Pero tenemos que poder decir, bueno, sí, nuestras vacas emiten metano, pero viven con los teros, viven con los venteveos, con las calandrias, viven en un ambiente silvestre. Producir alimentos en un ambiente silvestre es tremendamente difícil, Uruguay lo logra. Es totalmente distinto a un ganado que nace y le empiezan a dar grano desde el primer día y vive en un lugar súper concentrado. Entonces tenemos que ir por ese lado. Pero tenemos que trabajar en medir el balance de carbono de cada cadena y decir, bueno, señores, nosotros hacemos esto así y tenemos el objetivo de ir año a año reduciendo esto, buscando la manera de manejo. Hay un proyecto de FAO para ganadería climáticamente inteligente. O sea, más allá del debate científico, el mundo claramente va a ir por ahí en términos de que el consumidor va a agarrar un producto y va a querer saber cómo fue producido. Cada vez va a importar más el cómo se produjo. Hoy, hasta ahora, importaba solo el qué, que fuera rico, que fuera sano, que fuera inocuo, que tuviera un precio accesible. Cada vez va a importar más el cómo. Y ahí en el cómo, la ganadería tiene mucho para ganar y la agricultura de Uruguay hecha en rotación con praderas tiene mucho para ganar, porque Argentina no hace rotación con praderas, Brasil en general tampoco. Y yo comparto con Richard que el tema de biodiversidad es fundamental. Yo creo que desde un punto de vista ético es fundamental, o sea, no tenemos derecho a un venado de campo que vivió acá millones de años, erradicarlo porque, bueno, no ganamos dinero con él. Bueno, tenemos que restablecer una población importante, tenemos que cultivar una cultura de que a más biodiversidad, mejor. Pero si tuviese que poner un orden de importancia, diría fósforo en el agua y carbono en el suelo. Eso es como lo que me parece a mí la prioridad. Gracias, Eduardo. Hay muchas coincidencias, como ven, ¿no? Hay yo estoy de acuerdo en lo del fósforo en el agua y la calidad del agua en general, ¿no? También otros contaminantes.
porque cada contaminante significa una materia prima que está donde no debe estar, una materia prima que estamos desaprovechando. Todo, la basura es eso, ¿no? Ese pedazo de rama que está tirado ahí podría estar en mi parrillero dando brasa para el buen asado del mejor Hereford que producimos acá en un ambiente bastante natural. Yo lo que digo es, estaba de acuerdo con lo del plástico también, que otro tema mencionaste, lo del monitorear el carbono, a mí me parece bárbaro por muchos motivos, es un conocimiento que nos será útil mañana, no sabemos cómo, y esa es la gracia siempre de la ciencia, que lo que aprendemos hoy nos va a servir mañana y no sabemos de qué manera, y eso es siempre lo muy importante. La discrepancia se manifiesta sobre todo en el impacto del posible cambio climático, que yo entiendo que, bueno, aquella gráfica no es lo que está planteado, nadie, ni el peor, el más apocalíptico, propone eso. Digo que no está demostrado que ese cambio climático, cualquiera sea su causa, humana o astronómica, sea dañino para los ecosistemas, y si somos suficientemente flexibles, dije, y ser flexible quiere decir conocer, quiere decir saber, podemos anticiparnos a cómo vienen las cosas y hasta aprovecharlo a nuestro propio beneficio. Sin embargo, yo quiero enfatizar un problema al que yo le daría la prioridad de largo plazo, ¿no? Aparte de las prioridades urgentes que decía Eduardo, porque una catástrofe nuevamente de turismo sería, eso sí, tremendamente dañina para nuestra economía. Digo que el tema de la diversidad es el tema peor, y no es consecuencia de la revolución industrial. Ya ha habido una gran pérdida de diversidad desde el tiempo en que los humanos empezamos a expandirnos por el mundo y llevamos a la extinción, de acuerdo a lo que considera la mayoría de los científicos, a la megafauna, ¿no? Estos simpáticos animales con los que yo me gano la vida estudiándolos, ¿no? Los gliptodontes, ¿les suena? Estas especies de tatús gigantescos. Bueno, vayan a la página arroyodelvizcaíno.org, aprovecho para pasar un aviso, y se trata de estos temas, ¿no? El impacto humano sobre la extinción de la megafauna. ¿Y por qué tenemos este impacto? Ha habido muchas extinciones en el pasado geológico, algunas debidas a los meteoritos de los que estuvimos hablando, otras porque en los lejanos tiempos del Precámbrico, hace miles de millones de años, las cianobacterias que hoy nos amenazan en las playas empezaron su actividad y crearon, su novedad evolutiva fue la fotosíntesis, ¿no? Crearon la fotosíntesis. Eso volvió la atmósfera, que era reductora, la volvió oxidante. Y el oxígeno, está claro que el oxígeno es un veneno, ¿no? El oxígeno es algo tan agresivo que tenemos que admitirlo muy de a poquito para poder quemar el combustible del que nos alimentamos, el alimento. El oxígeno es tremendamente agresivo. Cuando querés limpiar tu mesada de la cocina, de mugre orgánica, esas cosas como que expulsa, le echás un chorro de aguajane, que es un fuerte oxidante. El oxígeno, digo, es un veneno. Cuando los enamorados se dicen el uno al otro, sos como el aire que respiro, mirá lo que se están diciendo. ¿Y por qué estos 7.000 y pico de millones de personas sí tenemos un impacto muy grande en la naturaleza, en la biosfera, en el campo climático, o ciertamente en esto? Porque como somos muchos, estamos invadiendo cada vez más los ecosistemas. Estamos impidiendo que la naturaleza en gran medida reaccione como ha reaccionado a lo largo de los miles de millones de años. ¿Y lo hacemos porque somos malos? ¿Somos más malos que las cianobacterias, esas que pudrieron todo el ambiente en el lejano Precámbrico? No, simplemente es que tenemos éxito evolutivo. El éxito evolutivo se mide simplemente en que hay más individuos en una generación que en la anterior. Y es gracias a este órgano que tenemos en nuestras cabezas. Y yo digo siempre que
como quien pasa la antorcha, ¿no? Que los problemas se van a solucionar por el uso, como estamos haciendo ahora, como tendríamos que estar orgullosos de estar haciendo ahora, ¿no? Que estamos debatiendo sobre qué es importante y cuáles son los datos que valen y cuáles no, y no tanto, y más o menos, pero mira esto y no te olvides de aquello. Bueno, cuando hacemos esto, cuando hay esta transferencia, cuando hay la creación de conocimiento y su transferencia, estamos haciendo honor a la evolución que nos dotó de este órgano, ¿no? Que no lo tenemos ahí como un adorno. Yo creo que si ese mensaje llega a destino y ustedes mantienen esa postura crítica que se quiere fomentar desde el principio, si más y más discutimos temas ambientales, científicos y todos los demás, y los discutimos genuinamente, y los discutimos profundamente, nos alejamos de eso que de aquel lado del Plata, del contaminado Plata, llaman la grieta, y no hay contaminación mayor, ¿no? Yo siempre veo en el adversario a mi mejor colaborador, ¿no? Alguien que me ilustra de cosas que yo no sabía, que yo, cegado por aquello en lo que estaba convencido, no dejé de ver. Entonces, no sé, estoy seguro de que Eduardo también quiere concluir en este sentido, de que usemos el cerebro. Yo soy de Durazno, soy productor rural y quería preguntarle porque en la zona de mucha agricultura la mulita se acabó, hay cantidad de que son que viene a la biodiversidad y me preocupa muchísimo glifosato, la cantidad de herbicidas que se echan y es un drama, es dramático realmente. Antes la mulita existía en todos lados en el campo. Y lamentablemente ahora no, hay ciertas zonas que no se ven. Es uno de los problemas que yo veo como principales, ¿no? ¿Se puede vivir en un mundo sin mulitas? Claro que sí, pero peor, ¿no? No sabemos si extinguimos unos delfines que hay en la Amazonia que el día de mañana nos pueden enseñar cómo se comunican y mejorar la comunidad humana, ¿no? La convivencia. Si extinguimos lo que es una especie de árbol en la Amazonia que todavía no descubrimos, no vamos a encontrar la cura para un remedio, para una enfermedad que todavía ni conocemos. Es por eso, ¿no? Yo creo que las propuestas de largo plazo deben incluir, se ha perdido en el estudio de las ciencias biológicas, han derivado hacia la bioquímica, ¿no? Y estas cosas que son importantísimas, por supuesto, ¿no? Pero nos falta todavía más zoólogos y botánicos tradicionales que sepan qué plantas y qué animales hay y los puedan clasificar. Necesitamos más áreas protegidas, como es tendencia en muchas partes del mundo. De hecho, Silvia me pasaba el otro día una referencia que el tema hay muchos países en los que ya está siendo resuelto por la vía de las áreas protegidas porque nunca se han creado tantas áreas protegidas como en el presente. Ese es un espejo, creo yo, en el que debemos mirarnos. Y el glifosato a mí me hace llorar, ¿no? Que se termine todo. Pero bueno, ¿es esa la manera en que se alimenta la población? Bueno, quizás, pero entonces manejemos, hagamos ese desastre acá, pero preservemos esto otro, y dentro de un número de años, que ya sabrán los que saben de eso, se deja descansar ese campo, se deja recuperar la diversidad ahí, y se puede ir a producir en el otro. Ese manejo de los paisajes es un enfoque que seguramente Eduardo sabe mucho más que yo de esto, pero es un enfoque que ha resultado útil en muchos lados para preservar ambientes más o menos naturales, incluso en países que están mucho más densamente poblados que el nuestro. No, simplemente el glifosato es un tema que va también en estos próximos 5 o 10 años, va a ser un tema central. ¿Y los herbicidas también? Bueno, es que el glifosato es un herbicida, ¿no? Entonces, Los otros mucho más fuertes también. claro, la paradoja es que el glifosato es el más famoso, pero en realidad es como, se supone que es el más suave de todo, ¿no? El problema es que arriba, en la medida en que y ahí tenemos un background común del interés por la evolución, o sea,
uno al principio tiraba glifosato y mataba todo, pero enseguida las mutaciones hacen que la mutación azarosa que logra resistir es la exitosa y hay que poner el glifosato más tal cosa hasta que sale la mutación que resiste a los dos, entonces hay que poner 3. Entonces es un camino complejo. Si hay debate en torno al cambio climático, en torno a glifosatos, hay un gigantesco debate. Ayer la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos salió a decir que el glifosato no es cancerígeno y que vamos arriba del glifosato. Pero, por ejemplo, dice, bueno, con Trump de jefe también es lo que tienen que decir para no quedarse sin trabajo. O sea, siempre creo que en la ciencia tratamos de sacarnos la subjetividad que llevamos dentro para ir a los hechos tal como son. Si yo no hubiera escuchado IES en los 70 y no hubiera dicho, esto es lo que me están diciendo que nos vamos al abismo, y empiezo a ver la noticia y digo, pero realmente nos vamos al abismo, tienen razón. Si hubiera escuchado ABBA, capaz que vivía la vida más tranquilo y la llevaba más fácil. Pero entonces todos somos víctimas de nuestra subjetividad con el glifosato. Hay gente que cree que el glifosato es el demonio y otros que creen que es la herramienta para alimentar a los 7.500 millones de años, de 7.500 millones de personas, sin romper el suelo, que en realidad es la gran innovación. Cuando yo entré en la facultad había que darle con el arado y dale y tirar 5 veces más gasoil y romper todo, que para la mulita era peor que le viniera con el arado y era como bombardear el suelo. Entonces, esa innovación no surgió por un acto de maldad y una conspiración, surgió porque podemos hacer agricultura preservando la estructura del suelo y eventualmente con siembra directa mejorando el suelo año tras año, pero por supuesto que tenemos que, para hacer agricultura hay que sacar la vegetación que está antes, porque si no los yuyos te ganan la competencia. O sea, la agricultura siempre es un problema ecológico. Creo que a veces la gente de la ciudad dice, bueno, hagan todo orgánico, y creen que es ir tirando semillitas por el campo y van a crecer todo y vamos a cosechar y vamos a ser felices, pero es más difícil que eso, sobre todo cuando se agranda la escala, el desafío es mayor, porque plantaste las tomateras y te vinieron las chinches y te vinieron todos a comer esos tomates rojos, y si no le tiras un insecticida, no cosechas nada. Entonces, la agricultura, claro, si tenés 3 tomateras en tu casa, vas una por una y le sacas los bichos que tengan, y te dan un olor bastante jorobado. Entonces es un desafío para la agronomía, es un desafío. Se supone que la agricultura con siembra directa te permite ir mejorando año tras año porque armaste una rotación y vas gradualmente mejorando. Si vos pones el arado, lo que tenés después es muchísimo peor. Y se puede todavía ir al noreste de Canelones, a Gregorio Aznares, esa zona donde hicieron remolacha con arado 20 años, y es un desierto que llevará décadas reconstruir. Entonces es una polémica que va a acompañar. Lo que tenemos es que defender y valorizar el campo natural, y bueno, las mulitas antes tenían el 100% del territorio y van a tener el 70% del territorio, y bueno, por eso lo tenemos que defender y lograr que un holandés nos pague por la carne un 30% más porque está la vaca con la mulita, mientras que en el feedlot de Estados Unidos no está la vaca con la mulita. Ese es nuestro desafío de comunicación, ¿no? Bueno, les agradecemos a todos por la atención y por la participación. ¿Sí? Bueno, con relación a las personas que tenemos acá que conocen el tema, ¿qué opinión tienen ellos de la instalación de las pasteras en el Uruguay? Una breve información. Yo me declaro ignorante del tema, así que mi respuesta es tan sencilla como lo que dijo Miguel de Cervantes cierta vez. No sé. Alguna vez lo habrá dicho. Muchas gracias. No, digo, yo no hice forestal y no sé, pero como soy un poco más jugado porque IES tiene mucho más peso que el Zeppelin, juegan las difíciles. Digo lo siguiente, yo no hice forestación
Y cuando vino la primera oleada de deforestación, había un montón de pronósticos de que iba a desertificar, de que cada árbol chupaba no sé cuánta agua y que íbamos a convertirnos medio que en un desierto del Sahara. Y yo, como soy bastante afecto al principio de precaución, era muy renuente a la forestación. La verdad es que no vi ese efecto en la primera parte del proceso de deforestación de Uruguay. Creo que en un mundo donde el cambio climático es central, poner árboles a agarrar carbono y a sacarlo de la atmósfera y hacer esos troncos es inevitable porque hay además todo lo que es el packaging de productos, todo lo que son pañales, todo lo que son botellas se van a terminar haciendo con celulosa, sobre todo el packaging y los pañales, que son increíblemente, la demanda de celulosa que tenemos es para pañales y cada vez va a haber más demanda de pañales porque la vida es así. Entonces el mundo va a clamar por eso y nosotros vamos a poder decir, bueno, nosotros tenemos árboles y secuestramos carbono. Eso me parece que es medio inevitable. Como todas las cosas, el problema es la dosis, ¿no? Capaz que nos estamos yendo a una sobredosis de pasteras. No lo sé exactamente. Lo que sí puedo decir es que cuando uno va a Finlandia, en Finlandia hay pasteras y el agua es como el agua de Ámsterdam o el agua de una ciudad de Suiza o de Londres, o sea, el agua es impecable. Y que vengan de países nórdicos a invertir aquí y ratifiquen la inversión, me parece que como imagen de país está bueno. O sea, a mí que no me da igual que venga un finlandés a que venga un chino, un ruso o un americano. O sea, que venga un finlandés, estoy muy dispuesto a escucharlo. Me generan mucho más dudas los 2.000 millones de estos. Yo me pongo a pensar todo lo que se puede hacer en un país con 2.000 millones. Digo, ¿le vamos a dar 2.000 millones para que hagan una vía de tren de acá a Paso de los Toros? Estamos todos locos. O sea, si hiciéramos una asamblea y dijéramos, che, tenemos 2.000 millones de dólares, si alguien levanta la mano y dice, hagamos una vía de tren a Paso de los Toros, no están locos de la cabeza, ¿no? O sea, podemos hacer, no sé, el país ejemplo del auto eléctrico del mundo y exportar. O sea, le decimos a Elon Musk que tenemos 1.000 millones de dólares para darle y nos hace magia y nos pone como el país de vanguardia del hemisferio sur. Entonces, me cuesta tomar una posición. Ya estuve en contra de la forestación con el argumento de que iba a ser una desertificación masiva y no sucedió. Pero bueno. Y lo veo además como una cosa que es, bueno, todo va a peor, pero tenemos este gran proyecto que es como el salvavidas que nos va a salvar en los próximos 5 años. Y no sé, lo mismo que me cantaban Maldición de Malinche cuando yo iba al canto popular y me aburrían con Maldición de Malinche, ahora viene Malinche y... No, pero es completamente diferente. Porque acusaban a los gobiernos de la época de querer entregar el país a las multinacionales. Ahora es una. Entonces, bueno, yo creo que a mí me cuesta tomar una posición, además de que porque no sé, porque no hice forestación, porque me genera esas ambigüedades que expliqué dentro mío y entonces... Sí, las económicas son muy serias, ¿no? Las ecológicas... O sea, tiene que haber una manera técnica de poner una pastera y tener agua limpia. Digo, en Finlandia lo logran hacer, bueno... Tratame como finlandés, o sea, claro, si acá les permitimos a los finlandeses hacer lo que no hacen en Finlandia, bueno, esa es la reflexión. En Finlandia no está la OCE. Esa es la diferencia. En Finlandia todas las casillas serían de madera, esa es otra diferencia. Bueno, espero entonces que hayan estado conformes con el intercambio, con el debate. Nosotros nos vamos muy contentos por la participación, por la cantidad de gente que vino. Así que un aplauso. Y aprovecho para avisar, ya que veo que hay muchos jóvenes en la vuelta, que nosotros nos reunimos como agrupación generalmente los martes a las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde. Si alguno está interesado en acompañarnos o acercarse, hable con cualquiera de nosotros. Así que bueno, aprovecho el momento nada más para decir. Muchas gracias a todos.